Buenas tardes. O me he muerto o me han hecho académico. Morirme no, porque hablo y bebo agua, pero a lo mejor no me ha llegado la noticia porque estuve en clase y soy académico en estos momentos. Tanto, bueno, son amigos todos los de la mesa, han sido alumnos míos, tanto María Ángeles como Ángel. Decían los teólogos que los ángeles no tenían sexo, pero yo distingo a primera vista, los dos son apuestos, ¿no? Pero distingo perfectamente. Bueno, de mi libro, con cariño y con exageración, se ha dicho ya todo, por tanto no voy a decir prácticamente nada, sino leer, que es también a lo que hemos venido, presentar brevemente el libro. Yo no quiero que estos actos sean muy largos y os agradezco a todos vuestra presencia, a todos. Yo sé que muchos de vosotros, o casi todos, no venís aquí a acompañar solo mis palabras, sino que me venís a hacer una compañía mucho más global, mucho más total, que yo agradezco. No os consideréis multitud, por favor, como si estuvierais solamente vosotros o cada uno de vosotros en la sala. Yo voy a hablar para cada uno de vosotros y no para muchedumbres, para multitud, que apenas distingo desde aquí, pero que sé que estáis ahí escuchando. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a los 3 miembros de la mesa. Muchas gracias. La presentación de Ángel pues me ha parecido extraordinaria. La presentación de María Ángeles, pues eso, ella dice un arcángel entre 2 ángeles. A mí me parece que no, que hay un hombre entre un hombre y una mujer y nos conformamos con eso. Pero bueno, es Ángel y María Ángeles. Han dicho, yo también quiero agradecer a Elena, que está por ahí y que ha hecho un precioso pliego. Ella se encarga de todo esto, de la intendencia, y se lo agradezco también muchísimo, y a todos vosotros. No voy a decir nombres ni a citar a nadie. Es verdad, este libro ha sido muy difícil, no solo por las circunstancias. Como habéis oído, se refiere a la muerte de mis padres, es una especie de elegía. Tiene por eso 3 partes. La primera se dedica a mi padre, que fue el primero que murió, y empecé a escribir este libro a partir de 1998, que fue cuando murió mi padre. La primera parte se titula por eso Atado a octubres turbios. Mi padre muere en octubre del 98, pero le doy mucha importancia simbólica al color, octubres turbios. Veréis cuando leáis el libro que esta primera parte referida al padre tiene un tono muy distinto al de la madre. Predominan los grises, los sombríos. Frente a la madre, ser de julios azules, ella murió en julio, tenía los ojos maravillosamente azules, pero sobre todo puso mucho azul a mi vida, más que mi padre, desde luego. Los tonos, por eso, son distintos y lo adivinaréis enseguida. La tercera parte, que se titula Cruce de filos fatuos, pues son reflexiones generales sobre la muerte, alusivas a los dos, al padre o a la madre. Como tengo obligación de leer el poema que está en el pliego, que habéis visto en el pliego, forma parte de pertenece a esta tercera parte, y aquí aparecen, como veréis, los 2 padres. Pero voy a leer algunos poemas por orden. El título, El paladar a la intemperie, me ha parecido bien explicarlo en una pequeña introducción de 4 eneasílabos. He oído con alegría que, bueno, pues María Ángeles os ha dicho que hay variedad de metros, etcétera. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, el eneasílabo. Me parece un verso musical muy poco transitado. Todavía, por tanto, tenemos los oídos inéditos, nuevos, yo creo, ante el eneasílabo, que se utilizó mucho en el modernismo. Luego lo utilizó maravillosamente bien, por ejemplo, José Hierro. Bueno, me gusta, y abro el libro con 4 eneasílabos, 4 versos de 9 sílabas que explican un poco el título, El paladar a la intemperie. Es este buitre
que salta de la muerte, lleno de laberintos, y que nos rae los besos que nos han dado nuestros padres, y por tanto el paladar queda definitivamente a la intemperie. Aquí se ha hablado de esto y por tanto no voy a insistir. Voy a leer muy pocos poemas de cada una de las tres partes, que para mí tienen, bueno, pues, intereses diversos. Algunos simplemente los leo porque tengo la oportunidad de explicarlos, cuando los leáis por vuestra cuenta, porque hay sobre todo un poema que considero aquí más enigmático, pero a través de mi explicación creo que lo entenderéis inmediatamente. Bueno, vamos a la página, quiero leer el primero, el libro, o sea, la primera parte, Atado a octubres turbios, se abre con un texto que se titula El porche, que está en la página 15. Luego veremos, porque también lo quiero leer, el poema final del libro, cómo es ya la expulsión definitiva de la casa. Pero el libro empieza con un porche. No perdáis de vista que el porche es un elemento fronterizo. Está entre la fuera o las afueras y el adentro de la casa, un elemento fronterizo. Naturalmente estamos hablando de la muerte, estamos hablando de la despedida del padre, ahí está el símbolo de las adelfas, una planta venenosa que se conecta con la muerte, etc. Mi padre fue un hombre muy activo, un hombre hiperactivo, pese a que era maestro de escuela, él siempre tuvo pasión por el campo. Cada vez que llegaba a un pueblo compraba unas reses, por eso hablo aquí, se quería construir una casa, buscaba un pozo, etc. Bueno, pero el poema es simbólico, fronterizo. El porche, padre. Descansas, pero hay algo que no has cumplido aún. Bajar a este poema, echarle suelos, retejarlo, ponerle, como solías, animales con sol, buscarle un pozo, irte por las ramas de tus divagaciones, regresar y sentarte aquí a la entrada de este verso noveno, hablar conmigo, Padre, mientras la noche cuaja en las adelfas. Naturalmente esa noche en la realidad existió, porque nos sentábamos en el porche de la casa, que está a las afueras del pueblo, y conversábamos. Él tenía plantadas unas adelfas, pero naturalmente todo se ha hecho simbólico: el porche, las adelfas y la noche. También en esta primera parte quiero leer el Requiem de la página 16. Padre, lo duro de la piedra te sea piadoso, así como lo fuiste tú conmigo algunos días sin veneno, cuando giraban y giraban alrededor de aquella mano los hijos y las reses y los frutos. Pasamos a la poética. No se ha dicho aquí en la mesa, pero lo han advertido ya dos personas que leyeron el libro, Mercedes y Paqui Noguerol. Se fijaron en que casi en cada poema había un animal. Efectivamente, el bestiario del libro, tanto el positivo como el negativo, es enorme. Lógicamente, mis padres estuvieron arraigados a la tierra, a un pueblo, pues naturalmente la expresividad basada en el animal era muy frecuente. Aquí es la serpiente. Es evidente que mi padre ya está en los infiernos, en los subterráneos, y que lógicamente la serpiente representa todo eso. Poética, en página 17. En el ojo de la serpiente vela por mí, mi padre. Ahora que conoces los caminos profundos, acompaña, por favor, mis poemas hasta que salgan de lo espeso y restituyan los palomos a casa. Si ahora pasáis a la página 21, porque lo ha citado María Ángeles,
un texto que se titula Pascua Padre. Para mí es uno de los predilectos de este libro, porque así quisiera yo toda mi poesía. A mí me parece pues un poema transparente, con esa transparencia no realista, naturalmente, sino es otra clase de transparencia, otra clase de luz, pero me parece tan sencillo que me gustaría escribir siempre así. Pascua Padre. Mi padre tenía una predilección de todos los días del año, tenía una predilección siempre por el domingo de Gloria. Él nunca lo llamaba Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua, lo llamaba siempre Domingo de Gloria. Y a mí, de niño, de los primeros recuerdos, siempre evoco aquello. En mi casa siempre Domingo de Gloria. Ese día se comía el hornazo en mi pueblo y era un día como especial. Yo siempre lo recuerdo con sol, supongo que llovería alguna vez. Pascua Padre. Bueno, aquí como ha dicho María Ángeles, lógicamente, y Ángel y tal, pues claro, hay pero muchísimas evocaciones literarias. Aquí están dentro todos mis poetas asomando en cada poema, pero entre otros poetas, Antonio Machado, cuando murió Leonor, también hablaba mucho de esto de la resurrección, una resurrección en la que ni él creía y en la que yo tampoco creo, pero bueno, Pascua Padre, o no sé si creo, Padre, ¿te gustará saber que hoy, Domingo de Gloria, todo es así de transparente? Cada medio minuto bebe un pájaro en la resurrección de Cristo. Lo de terrores nocturnos, en la página siguiente, en la página 22. Bueno, cuando teníamos alguna pesadilla o no nos podíamos dormir o había viento fuerte, etcétera, era él el que iba siempre, pues nos arropaba y te quedaba sereno. Terrores nocturnos, aunque ya soy mayorcito, pero todavía tengo terrores nocturnos y alguna noche he deseado que vuelva él. Siempre todo es fronterizo, vuelve, regresas. Bueno, aquí el animal de este poema es el caballo, claro. Padre, entre los caballos de la muerte el más veloz, visitas otra vez este lado de la noche, cubres sus oquedades con luciérnagas y retornas dejándome dormido como en las espesuras del centeno. El que no sea de pueblo no entenderá esto de las espesuras del centeno, pero preguntad. Y bueno, y voy a acabar esta primera parte dedicada a mi padre en la página 29 con Padre Nuestro. Padre Nuestro, que este poema naturalmente se basa en el modelo de Padre Nuestro, que estás en los cielos, etcétera, pero ya veréis que varía, ¿eh? Solo copio el primer verso, luego el otro es mío, medianamente. Padre Nuestro que estás en el quiero que estés, dame el poema, las crines de la lluvia, un cuerpo blanco que sea su cuerpo, el sauce, la luz, el horizonte, esta salida del ojo hacia la garza, hacia la rosa. Padre Nuestro que estás en el quiero que estés aquí conmigo. Bueno, y así empieza la segunda parte, que desde luego yo creo que tiene un tono diferente, tiene más ternura, los versos se adelgazan, hay mucho heptasílabo, hay esasílabo, son versos mucho más suaves. Se ve efectivamente que estoy tratando con mi madre y no con mi padre, que era mucho más severo, etc. Claro, el libro fue difícil de escribir, pero no solo por el tema, porque yo soy muy consciente de que era un libro peligrosísimo. El poema tiene que tener sentimientos, el sentimiento es un ingrediente fundamental del poema,
pero no el sentimentalismo. El sentimentalismo para un poema es una terrible desgracia. Entonces yo sabía, sobre todo en los poemas dedicados a mi madre, que tenía que poner un enorme filtro. Y efectivamente yo escribo poemas muy cortos por esa razón obvia. Escribo, todo lo que escribo lo escribo paseando, lo escribo caminando. Yo no me puedo sentar a escribir. Entonces, cada vez a medida que me voy haciendo viejo y tengo menos memoria, cualquier día voy a hacer un poema de una sola palabra porque ya no me acuerdo de... Pero bueno, lo que quiero decir es que entonces también hago los poemas tan cortos porque lógicamente en un poema tan corto no hay tanto peligro de sentimentalismo, de arrastrar gangas retóricas y sentimentales. Y como ya me conocéis y ya veis cómo hablo, porque claro, mi discurso oral es un discurso barroco, es un discurso minucioso, bueno, que me enrollo mucho, quiero decir. Claro, yo sé que si este discurso verbal lo paso a la poesía, pues sería un fracaso. Entonces yo lo que hago sencillamente es poner un filtro y mi filtro pues son estos poemas muy cortitos. Vamos, claro, esta parte, dijo María Ángeles, es evidentemente más larga que la primera, pero es más larga que la primera porque yo empecé a escribir la primera parte después de la muerte de mi padre, pero la segunda parte cuenta la enfermedad larguísima, terrible, de años y años de mi madre. Entonces, lógicamente, tiene que ser por eso más larga, porque no solamente cuando llegue el poema escena final, describe la muerte de mi madre, pero todo lo anterior es como una especie de diario, cuando yo la visitaba, de diario de su enfermedad, etc. Bueno, Pacto con madre, de la página 35. Expreso simplemente un deseo que no se cumplió. Morir antes que ella, no tener que cerrarle yo los ojos. Pacto con madre. Morir antes que tú, o si me lo disponen las tijeras sagradas, vivir sin ti otra muerte. Pero en la sombra y en la torna sombra, ser al acecho de noticias tuyas. La sombra y la torna sombra. Yo considero que la vida es sombra, la torna sombra es lo que va después de la sombra. Bueno, me interesa para que veáis en la página 36, para que veáis esto, que la contundencia, este filtro del que os hablo, ¿no? Zorzal que fue regazo mío. Zorzal es un pájaro. Bueno, pues así como mi madre o el seno de mi madre fue regazo mío, una vez también mi madre al final estuvo en mi regazo, ¿no? En los últimos momentos y ya de muerte. Entonces, bueno, y la muerte, porque la muerte junto a mi madre me parece inofensiva. Es decir, yo creo que la parte positiva de todo esto es que he perdido miedo a la muerte, porque cuando están ellos allí, si hay allí, si no hay allí no me importa, pero si hay allí no tiene que ser muy malo. Zorzal que fue regazo mío, será bella la muerte en tu regazo, un zorzal aterido, por ejemplo. Bueno, todavía en la enfermedad, en la página 37, encargo. Si llegara, es el mismo tema, ¿no? Estoy haciéndole un encargo a la muerte. Si llegara a tu seno y todavía por descuido no hubiera yo llegado, mima la muerte, madre sombra mía. Pasad a la página 42-43, que es el soneto que citó también María Ángeles,
Ya por citar algún poema escrito según fórmulas clásicas, ¿no? No prodigo el soneto en mis libros, pero siempre trato de por lo menos un soneto en cada libro. Me gusta la forma porque además se ciñe muy bien a mi pensamiento y es un filtro, como os decía, no deja penetrar el sentimentalismo. Bueno, la palabra más importante de Sombra de buque madre, que así se titula este soneto, es arrecido. Es otra de las palabras de mi niñez que yo aprendí a los 3 años. Arrecido, ¿no? Decían en el pueblo, el pájaro está arrecido de frío. De frío, era aterido, ¿no? Por eso la he puesto al final. Sombra de buque madre. La turbadora trajo un vaso lleno y lo puso en tu sitio, para ti. Bebiste con pasión. Yo no bebí, pero me mata más que a ti el veneno. Dios no puede decir que el mundo es bueno si arde en tu nuca el filo del neblí. Sombra de madre buque, estás ahí, aún en la nada el mascarón sereno. ¿Qué no será? Pues lo imposible ha sido. Rebaños que abrevaban a tus pies buscan los bebederos del olvido. Eco de buque madre, oh ya me ves, con una ruina en brazos y arrecido a la entrada del ácido ciprés. Bueno, ya naturalmente mi madre ha muerto y todos estos ya poemas son de su muerte. Quiero citar también este que se ha citado aquí, Destete a los 56, en la página 45. No, bueno, voy a ser muy breve, pero voy a situarlo. Uno de los recuerdos terribles, verdaderamente estremecedores, que quedan de mi niñez en el pueblo o en los pueblos, era la noche del destete, porque llega un momento, los que sois de pueblo lo sabéis, en que hay que quitarle el ternero a las vacas. Hay que separarlo para destetarlo, para que empiece a comer otra cosa y cebarlo y lo que sea. Y bueno, la primera noche, también las siguientes, pero la primera noche del destete era una cosa terrible. A mí me producía, bueno, verdaderos insomnios toda la noche, berreando la vaca, porque claro, le habían quitado al becerro y me ponía yo, cosa que es muy fácil, me ponía yo en el lugar de la vaca. Y claro, me habían quitado al hijo y me ponía en lugar del becerro y me habían quitado a la madre. Y bueno, por eso digo, destete a los 56. Tenía pues, en la página 45, tenía puesta aún la boca sobre su seno izquierdo y he sentido cómo se alzaba un pájaro. Desde su corazón se alzaba un pájaro. Es ya octubre en la piel, cruzan el lecho reses de ceniza. Aquí en este poema hay un recuerdo nebuloso y vago de aquellas estampas, sabéis, en la iconografía, cuando expiraba una persona, bueno, un santo, porque yo supongo que cuando expiraba una persona no tan santa saldría otra cosa, pero cuando expiraba un santo, ¿os acordáis que salía una paloma, un pichón blanquísimo? Bueno, hay un recuerdo iconográfico de esto. Bueno, en la página 49, otro poema brevísimo, se titula Madre, por tanto el título ya os indica que es un poema central. Bien, es otro de mis preferidos, porque efectivamente es así, es el poemilla de la desesperación. Cuando lo has perdido todo ya no te importa nada, ¿no? Madre, fuiste sin salamandras lo hondo puro. Nunca estaré ya a salvo en ningún seno. Nunca, incluido naturalmente el de la vida, el de la muerte, el de la mujer. Nunca estaré ya a salvo en ningún seno. También la salamandra me aterrorizaba entonces. Para mí es un animal muy negativo porque debajo en la fuente
veíamos salamandras que tenían unas rayas amarillas y tal, y luego me daba como repugnancia beber el agua. Bueno, y finalmente quisiera primera Pascua sin ella, para que veáis que en el libro hay siempre unos juegos de simetrías. Hay Padre Pascua, Madre Pascua, siempre la resurrección imposible ahí presente. Entonces, primera Pascua sin ella, podría haberse titulado este poema, y lo estuve pensando, pero luego me pareció mejor Primera Pascua sin ella, porque me parecía irreverente. Primero lo titulé Paz. Me parecía de funcionario y tal, y dije, claro, porque es media Pascua, hubiera sido un juego ingenioso pero un poco tosco, ¿no? Paz. Luego taché y puse cuá. Y dije, bueno, esto se van a reír, claro, el título tiene que introducir, bueno, entonces preferí poner Primera Pascua sin ella. Pues es en esa primera Pascua en la que esperas y no esperas, porque esto racionalmente no es esperable, entendedme, pero un poeta puede esperar lo que sea. Que en vez de resucitar uno, el domingo resucitaran dos, es decir, el Cristo y ella, ¿no? Entonces, como no sucedió, pues yo puse Primera Pascua sin ella. Media Pascua, medio Cristo, medio ángel, medio sol. Media alondra que al rompiente del día medio cantó, media campana que toca a media misa mayor, medio aleluya que eleva solo medio corazón. Ha resucitado uno y esperábamos a dos. Y pasamos a la tercera parte, cruce de filos fatuos. Pasad entonces de esta tercera parte, dice que puedo leer 3 o así, o 4. No. Bueno, pasad a la página 72, que se titula en latín Dies Lacrimarum, día de lágrimas, de las lágrimas del llanto. También en mis libros de poemas suelo poner siempre un texto, o dos, pero generalmente uno, que es texto poético y que veis que tiene un ritmo que podría haber situado, pero en forma de prosa, para que los ojos no se cansen de la monotonía. Dies Lacrimarum. Vino el día de la absoluta sequedad. Desciende el ser a la matriz del limo, el abrazo de tierra, la garganta de tierra, la pupila, las lágrimas de tierra, y ay, el corazón. Huyó de allí empavorecido un petirrojo, huyeron garzas, urogallos, ave fría, ruiseñores, pelícanos, alondras, huyeron otras aves y otras aves, su sitio no es la noche. El corazón habitado por pájaros, por toda esta fauna aérea, pues se me ha quedado naturalmente vacío y sin. En la página 73, el poema siguiente, Al otro lado. Siempre todo es fronterizo en este libro, todo, sí. Cualquier poema lo veréis, al otro lado, a este, el espejo, el otro, el porche, todo. Me preocupó mucho la vejez de los dos, de mis padres, y me preocupa mucho toda vejez. Yo creo que la muerte, esto es una cosa seria que no se debería decir aquí, la muerte no es lo preocupante es lo otro. Luego leo un poema disolvente, terrible, que me tendréis que perdonar, pero que lo voy a leer luego. Al otro lado, este se titula 73, Al otro lado. Envejecen aquellos que fueron jóvenes conmigo, porque los quise entonces, sostengo las esquirlas de su quiebra. Les soplo con piedad entre los huesos,
mientras cruzan el puente hacia las Cárcavas. Yo estoy al otro lado. Por eso pedí que dejaran un espacio en blanco ahí. Desgraciadamente Cárcavas me quedó muy próximo, debería de haber dejado más espacio, pero es el salto en el vacío hacia la otra parte. Bueno, como es necesario, y lo hago con gusto, leer el texto que tenéis en el pliego, pues voy a leer el texto que tenéis en el pliego y luego acabar inmediatamente. Leo: crucificado entre dos padres. La vertical ausencia de mi padre, la horizontal ausencia de mi madre, y entre los dos un hueso izquierdo. Allí mi media ausencia sea crucificada. Regresarán al sol las oropéndolas, pero padre, jamás mi padre allí, pero madre, jamás mi madre allí, pero Dios mío, jamás mi Dios allí, pero jamás flor de retama allí. Allí solo mi nuca entre ladrones, rota de Dios, de padres, de retama, aquel viernes sin lumbre y sin Marías, aquel sin viernes, todo martillazos. Es un procedimiento muy barroco, aquello que Dámaso Alonso llamaba, ¿cómo era? Diseminación recolectiva, que lo hacían muchísimo los poetas barrocos. Yo lo aprendí en Góngora y también en Lope muchas veces. Esto es lo que hago, ¿no? Cuando digo rota de Dios, de padres, de retama, es decir, voy recogiendo los elementos anteriores. Bueno, el texto lógicamente es duro, pero claro, todo el temario aquí es muy duro. Me gustaría leer, porque os puede parecer también un poco enigmático, Mirada desde aquí, que es en la página 86, es un texto de la página 86. Bueno, tengo una gata en casa y algunas veces desaparece misteriosamente, no sabemos dónde está, no está en el patio, no está donde acostumbra, yo no sé dónde se mete porque por allí yo no veo agujeros, pero no la encontramos en unas horas y de repente viene como si tuviera algodón en las patas, porque no sé, viene y le veo yo los ojos. Yo no sé si esta gata no fumará o algo, porque claro, yo he interpretado como poeta, he sublimado todo, pero lo mismo simplemente es que en algún rincón se pone. Bueno, total que viene con los ojos extraños y tal, y bueno, pero de repente se le pasa aquella especie de borrachera. Yo, claro, enseguida pienso, esta ha estado en el otro mundo, donde están mis padres, me trae noticias de ellos y tal, pero cuando yo le empiezo a preguntar, pues ella se tumba en el sofá, yo digo más poéticamente diván, porque me parecía, se tumba en el diván y cierra el cofre de toda aquella información, de todo aquel tesoro que me parece a mí que trae. Bueno, entonces, mirada desde aquí. Contra mi costumbre me pongo en cursiva algunas palabras para lo que se pone en cursiva, subrayar algo el asunto. Aquí, allí, siempre lo fronterizo. Mirada desde aquí. Algodonoso paso de mi gata trae un nudo de sombras. Ha pisado en territorio padre, madre, vuestro. En territorios padre, madre, vuestros. Mira con levadura, fosforece. Le habréis hecho caricias. Sé que sabe mucho de aquello. ¿Y quiénes sois ahora? Y la interrogo. Ah, cómo la interrogo. Pero vuelve a mirarme desde aquí, se tumba en el diván y cierra el cofre.
Pasad ahora al penúltimo. Vamos ya con el penúltimo porque hay gente de pie, hay niños en la sala, algunos ancianos porque vi antes a Emilio de Miguel y que don Emilio está sentado, entonces es que yo lo había visto de pie. Bueno, digo que a mí me parece que os debe parecer a vosotros que el poema más enigmático que hay en el libro es en la página 88 y por eso yo lo quiero leer. Lo quiero explicar, por si alguna vez alguno de vosotros, chicos jóvenes que me acompañáis, que os agradezco infinito, alumnos, hacéis una tesis doctoral sobre mí, tenéis una nota a pie de página. Sí, porque como se pierda esto, se perdió, ¿eh? Una llamada habla del humo. Y ocurrió que, claro, uno cuando acaba de morir la madre, que es la última, la que se va y la que cierra la puerta, pues se queda, claro, ya sé, como vacío, esto nos ha pasado a todos, pero de alguna forma está situado, por lo menos las primeras semanas, no en esta dimensión, sino en la otra. Es como un ser a caballo, un ser distendido entre la vida y la muerte. Bueno, esto es lo que sencillamente es el símbolo que yo he querido entresacar y escribir en este poema. Efectivamente hay un teléfono que suena y al final se revela que la que llama a este teléfono es la muerte. Entonces, claro, distendido entre la vida y la muerte es como dos seres, como dos personas. Aquel era, no sé cómo digo, aquel era dos hombres, ¿no? Entonces, por una parte, uno de tus seres, pues está con el oído pegado a la muerte porque todavía no te acostumbras a estar en esa dimensión. Pero el otro, el hombre social, el hombre que tiene lógicamente unos deberes cívicos que cumplir, bueno, cívicos y domésticos, y académicos, no por este orden, ya sabéis, pero bueno, pues claro, tiende a vivir, es un poco la paráfrasis este poema de aquel verso de Miguel Hernández que recordábamos el otro día, ¿no? Voy de mi corazón a mis asuntos, pero entonces eres como dos personas. Entonces uno me atiende a la muerte y le dice eso, te quiero y me quiero, pero el otro borra el te quiero y dice no, tú te tienes que sujetar a la vida, y cuelga el teléfono, pero el teléfono vuelve a sonar. Bueno, esta es la... de nada. Una llamada habla del humo. Página 88. Aquel era dos hombres. Uno dijo te quiero, pero el otro colgó el auricular y fue borrando con una esponja fría la garganta del te quiero humeante cuando suena otra vez el teléfono y otra vez al teléfono la muerte. Bueno, esto se pasa al cabo de unos meses, etcétera, ya te vas normalizando y estás más en esta dimensión. Bueno, y finalmente el libro, como prometí, se cierra con el poema más largo de todos, pero que voy a tardar 3 minutos, que se titula Rumor de cuento antiguo. Es la página 92, 93 y 94, que para que yo escriba un poema de 3 páginas, eso ya me lo podéis admirar. Sobre todo José Antonio Bartol, que siempre me está tomando el pelo con mis largos poemas y tal. Bueno, pero este sí es verdad, este parece un poema de verdad. También en este libro, como veréis, el cuento es un tema fundamental, es un motivo fundamental del libro, lógicamente porque evocamos la niñez. Y también aquí hay una simetría temática, porque mi padre nos cuenta desde allí un último cuento, ese del lobo, lo tenéis no sé en qué página, ¿no?
Mi padre desde allí nos cuenta el último cuento, se titula el poema. Esto es tiene 3 versos. Esto es un cuento de horror puro. En lo más oscuro del lobo hay otro lobo, aún más oscuro. Claro, siempre los tintes sombríos para mi padre. Entonces, el final del libro se cierra con la casa en la que se nos expulsa. Y aquí evoco un famoso cuento que era el de la cabra y los 7 cabritillos. Los cabritillos, perdón porque está por ahí mi hermano, los 2 cabritillos y la cabritilla seríamos los hermanos. ¿Os acordáis del cuento? No lo voy a contar. Pero si alguien quiere contarlo, puede levantarse y hacerlo. Pero más o menos era esto. La cabritilla se fue a hacer la compra, o lo que hagan las cabritillas, que no me he enterado, y quedaron solos los cabritillos. Y entonces ella le dijo, cuidado que puede venir el lobo, y decir que es la cabrita, no le abráis la puerta porque os come. Entonces le tenéis que decir siempre, aunque ponga mi voz, para que no se engañe, que os enseñe la patita por debajo de la puerta, por el agujero este. Entonces, claro, llamó el lobo, enséñanos la patita por una patita oscura y tal. Claro, la cabrita que tenía la pata blanca, tú no eres nuestra madre. Bueno, y luego fue tratando de engañarlos. ¿Os acordáis que se puso nieve en la pata, pero la nieve se derritió? Por eso está la nieve aquí, con un recuerdo a un poeta francés. Por eso está la harina, luego se puso harina. Bueno, recuerdo esto, pero claro, el cuento es absolutamente dramático. No digo ya ni una palabra más, leo el poema y se acaba. Bueno, lo acaban, quiero decir, yo ya acabo con esto. Rumor de cuento antiguo a mis hermanos. No abras, por favor, todavía, aunque llevemos solos tantos años y los goznes rezumen humedad y el musgo, sus cuchillas, se vaya apoderando de nuestras pieles ya sin resplandores. Y vosotros, hermanos, valéis así de lastimeros, y yo también, yo mismo, ceniciento, tajado por los fríos que cada vez penetran más y más ásperos, yo mismo sé que soy borrado lejos, lejos, no sé explicarlo, mas por favor, hermanos espectrales, no abráis la puerta. Algo me dice que esa pata no es la patita de mamá, no es la pata del lobo esa que está llamando, que será de la harina, que será, hermanos míos, de la nieve de antaño. Esta pata viene del fondo, ved, viene del fondo, ved el esfumado de la pezuña, tiene como algas, ojos fosforescentes, bocas de fuegos fatuos. No puede ser mamá, no puede ser el lobo que se comió a mamá, ni otro que ha devorado al que comió a mamá. Vedlo vosotros mismos, en ese brillo extraño, lleno de espejos, crujen papá y mamá, sumidos sombra abajo. Hermanos cabritillos, ahora todo es inútil. Todo es inútil. Hemos vivido refugiados en este cuento, oh maravilla, rosa vidriada, aroma mágico. Hemos vivido limpios, libres en niños, oros, mapamundis, labios frescos, madres, palabras siempre jóvenes. Pero ya no, hermanos, podéis abrid, que entre la manada y profane terrible el santuario. Muchas gracias.